Nuestro Padre querido, gracias te damos por este jueves que nos regalas, por el don de la vida, por este hermoso grupo de oración, grupo pequeño, que cada jueves nos reunimos con ese propósito de escuchar tu palabra, de que tú cambies y renueves siempre nuestra mente y que nos dirijas a las cosas espirituales. Bendícenos en este nuevo estudio. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy voy a hablarles acerca de una de las parábolas más conocidas en la Biblia. Conocidas también en el mundo entero. Alguna vez hemos escuchado en el colegio, quizás, en un estadio, en la televisión, o en una reunión de niños. Esta es la parábola más conocida de la Biblia. Tanto es así que en Estados Unidos hubo una encuesta para ver cuál de las historias era más conocido de la Biblia. Y la mayoría de americanos coincidieron que la parábola más conocida de la Biblia es la parábola del hijo pródigo. ¿Está bien? La del hijo pródigo. ¿Están de acuerdo? ¿Es la más conocida? Sí, es la más conocida. Es la más conocida. De paso, ese término pródigo es utilizado en nuestra jerga, ¿no? Cuando alguien se va de casa o anda en el mundo perdido, ¿no? Nos llamamos la oveja negra o el hijo pródigo, ¿no? Siempre se hace mención a lo que el Evangelio dice. Así que esto del hijo pródigo es bastante conocido, ¿no? En obras literarias se habla del hijo pródigo, evangelistas que predican sobre el hijo pródigo se sienten bastante cómodos hablando acerca de este personaje. Y de hecho que se encuentra solo en Lucas, no hay en otra parte de los evangelios este relato. Fue contada por Jesús, pero solo está en Lucas, no hay en otro relato más, pero se hizo famosa, ¿no? Se hizo famosa y es conocida. Y hoy vamos a estudiar esta parábola, vamos a estudiarla para ver qué enseñanza tiene. Primero hay que reconocer algunos problemas. Yo personalmente creo que la parábola ha sido más interpretada que entendida o explicada, ¿no? Correctamente. Y ha sido vista bajo los lentes occidentales. Nosotros cuando miramos la parábola, nosotros nos comenzamos a dar ideas, ¿no? A interpretarlos, pero bajo nuestro concepto o archivo de conceptos occidentales, ¿no? Entonces nos imaginamos cómo es esa parábola, ¿no? Pero usamos nuestro bagaje que tenemos más occidental. Tenemos que recordar que esta parábola no es occidental, no pertenece a nuestra cultura, no es latinoamericana, no es europea. Esta parábola es oriental, pertenece al oriente, ¿no? A Jerusalén. Y además fue contada por un judío. Jesús era judío. Y tienen diferente forma de escribir, diferente forma de expresarse. Es una cultura totalmente semítica. Otra cosa que también se hace difícil de interpretar es que han pasado 2000 años. 2000 años desde que esta parábola fue explicada por Jesús. Entonces creo que ha llegado el momento de desempolvar un poquito el polvo de la historia y entender qué es lo que quiso enseñarnos Jesús con esta parábola. Se encuentra en Lucas. Abramos nuestras Biblias, los que tenemos, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Ya, ustedes ahí apunten, ¿no? La parábola está en el capítulo 15, el verso 11 en adelante, ¿no? Ahí nos vamos a detener. No sé si ustedes pueden ver arriba en el encabezado algún título del verso 11 en el encabezado. ¿Tiene en sus Biblias algún título en el encabezado? Dice la parábola del pastor que encuentra su oveja. Ya, no, en el 15:11.
¿Hay algún encabezado en el 11, sobre el 11? 15:11, sí, la parábola del padre que recobra a su hijo, dice mi versión. ¿La parábola? La parábola del padre que recobra a su hijo. Que recobra a su hijo. ¿Ok? ¿Y la suya qué dice? Parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. ¿La suya? La parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. ¿Alguien tiene diferente a...? También dijo un hombre tenía 2 hijos. Ya, pero ese usted está leyendo el texto. Yo me refiero al encabezado que hay sobre el texto, sobre el versículo 11. Y esto dice, parábola del hijo pródigo. Eso. Entonces, mire, la mayoría pone sobre el verso 11 en el encabezado, pone la parábola del hijo pródigo. Eso hace la mayoría de versiones, ¿no? Pone un título. Se supone que ese título que ponen te va a guiar a pensar que esto es así, ¿no? O sea, te está guiando, este es el tema, el título de este tema, ¿no? ¿Sí? Entonces ya te está dando un camino, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando uno lee la parábola en sí, no debería llamarse la parábola del hijo pródigo. Ni tampoco de la del padre, ¿cómo dice la suya? Aquí en otra versión dice el padre amoroso. Puede ser, esa es un poco más general. Pero, ¿cómo debería llamarse esta parábola? ¿O cuál sería el encabezado que deberíamos ponerle? Miren, el 15:11, vamos a leer el 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. ¿Y por qué nosotros hablamos solo de un hijo? Si Jesús está diciendo que un hombre tenía dos hijos. Pero la iglesia se ha lanzado sobre un hijo. La iglesia ha hablado sobre el pródigo, y el pródigo es el más conocido, el más mentado, el más común. Él es la oveja perdida, él es el pródigo. Pero aquí debería llamarse la parábola el padre que tenía 2 hijos pródigos. Porque los 2 son pródigos. Y yo lo voy a demostrar bíblicamente. Los 2 son pródigos. El uno es pródigo en el mundo, ¿no? En fiestas, tomando, bebiendo, con mujeres. Pero hay otro que es pródigo en casa. Este segundo hijo, el hijo mayor, no se fue a gastar su dinero, a derrochar su dinero, pero él se pierde interiormente, se pierde en su casa. Se pierde en su casa, está perdido. Entonces, este es el padre que tiene 2 hijos pródigos. Y hay otros subtemas que podríamos ponerle, ¿no? Pero por el tiempo no vamos a abocar a eso. Solo decirle que de alguna forma Satanás, que es embustero y astuto, ha ocultado a uno de los hijos, ¿no? Y de paso que el que trae más desgracia sobre la iglesia no es el que se va a beber alcohol. El que trae desgracia sobre la iglesia es el hijo que se queda en casa. ¿Sí? Ese hijo está vestido de obediencia, de buena conducta y comportamiento. Está vestido de oveja, exactamente. Pero este hijo es el que trae herejía sobre la iglesia. Sí, está llevando a la iglesia hacia una apostasía. Entonces, la misión de Jesús es contarnos sobre estos dos hijos. Ahora, para entender una parábola tenemos que entender otra cosa. ¿Qué le llevó a Jesús a contar esta parábola? Porque cuando Jesús generalmente contaba parábolas, había algo que estaba sucediendo y que Él se animó a contar la parábola para ilustrar, ¿no? el caso. ¿Sí? Entonces, la pregunta que hay que hacerle a la parábola es: ¿por qué la contó Jesús? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era su auditorio? ¿Qué cuestiones estaban en disputa? Entonces, este va a ser como una especie de llave para comprender la parábola. Porque la parábola en realidad es una ilustración. El Señor quiere explicar algo, porque algo ha acontecido. ¿Y qué estaba pasando? En el 15:1 está la clave. ¿Qué aconteció que obligó a Jesús a contar esta parábola? 15:1, miren. Se acercaban, ¿quiénes? Los publicanos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Estaba pasando algo raro. Hermano, no era normal
que se acerquen pecadores a escuchar a un judío, a un rabino. No era normal. Dice el texto que a Jesús se acercaban ¿qué clase de personas? Publicanos y pecadores. Publicanos, ladrones, vendepatrias, cobradores de impuestos y toda clase de pecadores. Esto no es normal que suceda para un judío, porque los judíos generalmente menospreciaban a los pecadores. Habían hecho una especie de muro de separación. Ellos no se juntaban con los pecadores porque decían que los pecadores estaban ya fuera del perdón de Dios. Pero algo extraño está sucediendo. Jesús, judío, está atrayendo a muchos pecadores. Muchos pecadores se sienten cómodos escuchando a Jesús. Se sienten cómodos escuchando a Jesús. Los pecadores no se sentían cómodos escuchando a los escribas y fariseos, pero sí se sentían cómodos escuchando ¿a quién? A Jesús. Y otra pregunta que hay que resolver para ahora: ¿por qué será que hoy día los pecadores ya no se sienten cómodos escuchando a los predicadores de hoy? ¿Será que nuestro mensaje ha cambiado? ¿Será que el mensaje de Cristo era diferente y por eso que Él atraía? No, eso es hoy para meditar, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba la iglesia de Cristo? La iglesia de los más pecadores. Él fue llamado el amigo de los pecadores, que comía con los pecadores, que aceptaba con los pecadores. Esa era la iglesia de Cristo. Pero hoy día la iglesia prefiere tomar nombres bien bonitos, ¿no? La iglesia de los santos de los últimos días. La iglesia de Santo Toribio, de Santo Tomás, de Santa Ana, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros nos hemos desviado de nuestro objetivo y nos hemos olvidado del mensaje de la gracia de Cristo. ¿Por qué Cristo tenía éxito? Porque el mensaje de Cristo era el mensaje de su gracia, del perdón. Él predicaba la gracia, y es el mensaje de la gracia la que atrae a los pecadores. ¿Está bien? Es el mensaje de la gracia que atrae a los pecadores. Los pecadores son impelidos a ir a Jesús cuando se predica la gracia. Y es que la verdadera santidad lo que hace, atrae a los pecadores. Pero los santulones, ¿qué hacen? Repelen a los pecadores. La verdadera santidad siempre va a atraer a los pecadores. Entonces Jesús aceptaba a los pecadores y los pecadores se sentían cómodos escuchando a Jesús. Esto despertó, escúcheme bien, esto despertó el rechazo de un grupo de personajes. Vamos a ver el verso 2. ¿Quién lee el 2? Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. ¿Ve? Aquí está la élite espiritual. Aquí están los santos de los últimos días. Aquí están los santulones. Aquellos que no se juntan con el resto porque no vaya a ser que le pasen su pecado. Estos eran los doctores de la ley, los escribas y fariseos. Cuando ellos miraban que Jesús comía con los pecadores, que los pecadores iban a Jesús, ellos comenzaron a criticar ¿a quién? A Jesús. No estaban de acuerdo con el espíritu de Jesús. No estaban de acuerdo con la forma como Jesús recibía a los pecadores. Creía que Jesús de alguna manera estaba creando la desobediencia, no consintiendo el pecado. Sí, a favor de... Entonces ellos cuestionaron a Jesús y no estaban de acuerdo con la forma. Aquí la palabra dice lo siguiente, ¿no? A los pecadores recibe y con ellos come. Esa palabra recibir en griego, recibir hay de dos maneras: prodoshemai y doshemai. Prodoshemai quiere decir recibir a alguien sin mostrar interés por esa persona. Por ejemplo, alguien toca su puerta, es el cartero, ¿no? Usted lo recibe, pero no tiene interés por esa persona. Usted no se alegra de ver a esa persona, usted solo recibe el mensaje que le trae. O cuando alguien viene a cobrarle la renta, usted no se alegra al ver a esa persona, pero usted lo recibe.
pero no está en sintonía con esa persona. Pero doshemai, lo que Jesús hacía era doshemai. Doshemai es recibirlo con alegría. Te recibo con tanta alegría que soy capaz de comerme, de tener una cena contigo, ¿no? Porque me alegra de comer, de verte. Entonces Jesús está con ese espíritu, Él está recibiendo a los pecadores con demasiada alegría, al punto que come con ellos, cena con ellos, almuerza con ellos, participa de las actividades que ellos tienen, porque Jesús se alegra de estar con esta clase de personas, porque a Él le importa a las personas, a Él le importa a los pecadores para poder salvarlas. Entonces ahí es donde Jesús comienza a contar la parábola. Dice el 3, ¿qué dice? Al oír eso, Jesús les puso puso este ejemplo. Esto, o la parábola. O sea, al oír esto, Jesús comienza allí su gran perorata, ¿no? Dando muchas parábolas, no solo una. Aquí hay cerca de 5 parábolas, todas están unidas y se desprenden del contexto que estamos viendo. Pero por el tiempo solo vamos a hablar de la parábola que está en el verso 11 hacia adelante. ¿Está bien? Entonces vamos al 11 ahora sí. Bajo esa lupa, ¿no?, que nosotros hemos averiguado, vamos ahora a interpretar la parábola, ¿no? Dice, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Desde ya les voy diciendo quién es el hijo menor y el mayor. El hijo menor son los publicanos y los pecadores. ¿Ya? ¿Sí? Y el hijo mayor son los escribas y fariseos. Fíjese que aquí Jesús está hilvanando muy bien el tema que él va a exponer. O sea, el hijo menor representa a los publicanos, a los pecadores, a los patoteros, a los delincuentes, a las prostitutas, etcétera, etcétera. A eso representa el hijo menor, y el hijo mayor representa a los escribas y fariseos. Este mismo cuadro lo vamos a seguir viendo en esta parábola. Bien, es el menor, no es el publicano. Dice, ¿qué dice el menor? El verso 12, y el menor de ellos, ¿qué dijo a su padre? Papá, dame la parte De los bienes que me corresponde. ¿Y qué pasó? Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Claro que es el menor el que toma la iniciativa, ¿no? Siempre son los menores que traen problemas en la casa, ¿sí saben, no? Sí, ya porque el mayor ya tiene cierto tipo de madurez, ¿no? En cambio, los chicos menores de 15 y 16 años que probablemente tenía este joven, ¿no? Ya se descontrola, ¿no? Ahora quiere su libertad. Se ha cansado de vivir con papá, ya no quiere ser hijo de papá. Él quiere diferenciarse de su padre. Él quiere ser diferente, quiere independizarse. Y va y en forma insolente, altiva, digamos así, le pide a su papá los bienes. Yo digo altiva, ¿por qué? Porque le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, mire, es altivo, es petulante. Sí. Se cree merecedor, porque dice que me corresponde. Y de hecho, ¿sabes cuándo empieza la apostasía de una persona? No cuando fuma o toma, cuando se cree merecedor, cuando se cree justo, allí es donde la persona ya está desviándose. Dame la parte de los bienes que me merezco, que me corresponde. Es una falta de respeto, ¿no le parece? ¿O está bien que le pida la herencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien que le pida la herencia? Ay, como mi hijo me diga eso, ¿no? Lo sueno, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué? Este padre parece que no tiene carácter. Acepta. Sí, o sea, es un padre buenachón. Es que me imagino que tengo bastantes riquezas, bastantes propiedades. Pero no, pues ¿dónde está la disciplina? O sea, aquí vemos que este padre es excesivamente amoroso, excesivamente bueno. ¿Sí?
Sí. Y sí, eso, manejable. Vamos a vernos que aquí son los hijos los que manejan el asunto. Este padre les deja, consciente de eso. Y mire, el padre no le discutió, dice el texto, no dijo nada, solo bueno, está bien. Pero hay algo que hay detrás de cortinas en esta parábola, porque en esa época los bienes eran haciendas, fincas, eran casas, eran animales. En el griego, aquí cuando le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, no está la palabra herencia, es la palabra exusía. Lo que el hijo le está pidiendo es efectivo. Ya no hay la palabra, en algunas Biblias dice herencia. No, él no le pide herencia, él le pide exusía, que quiere decir o sea, vende tus cosas y dame. Y dame en efectivo. Sí. Porque yo ya me quiero largar de esta casa. Porque tú eres un ogro. Porque tú eres demasiado exigente, demasiado controlador. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Yo me quiero largar de esta casa. Aquí no hay felicidad. Entonces sucede que lo que hay detrás de cortina es que el padre comienza a vender sus cosas. Y sabes, lo vende al remate, porque hay apuro, él se quiere ir. El padre remata una casa que le había costado años, remata quizás una finca, algunas cosas más, y la gente en el barrio se enteró, pues. ¿Cómo es posible? Decían los vecinos, no siempre hablando por detrás. ¿Qué le pasa a ese padre? No tiene correa. Si fuera mi hijo, yo le daría una paliza, una katana. ¿No? ¿Qué le pasa a este padre? Los vecinos murmuraban. ¿Dónde está? Que es justo. No practica la ley de Moisés. ¿Qué le pasa a ese padre? Entonces los vecinos hablaban. Mira, que ese hijo es un desgraciado, malcriado. Entonces el pueblo estaba enojado con ese hijo. La comunidad estaba enojado con ese hijo. Y miraban al padre como que no tenía carácter. Y fue así. El hijo tomó el efectivo y dice la Biblia que se fue ¿a dónde? Lejos, a una provincia. ¿Sabes? En otras versiones dice que se fue a un país lejano. Eso quiere decir que él dijo hasta nunca. Se fue con la finalidad de no regresar más, no volver más. No se fue ni siquiera a una provincia al otro lado, no, se fue a una provincia lejísima. Y es que esto, aquí Jesús reconoce que esto había pasado con los publicanos y los pecadores. ¿Sí? Habían tomado la decisión de alejarse del pueblo de Israel, de irse hacia la oscuridad, hacia los abismos, hacia el pecado. Así es como los publicanos y pecadores se habían separado del pueblo, ¿no? Al punto que dice que el siguiente verso que dice, miren, el verso 14. Cuando lo hubo todo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿qué? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie. Mire, esa relación del cerdo, pónganse, la relación del cerdo no está en vano. Este hijo pródigo es un judío, pertenece al pueblo de Israel, solo que se habían apartado de ese pueblo y habían cometido hechos vergonzosos, mucho peores que los propios paganos o gentiles. Este hijo era un príncipe. Fíjese, pero por su orgullo y suficiencia propia se había desviado al punto que había perdido todos los bienes, lo había consumido en el pecado. Y ahora este príncipe, ¿en dónde está? ¿Dónde le llevó el alejarse de Dios, independizarse de su padre? ¿A dónde lo llevó? A la miseria. A la miseria, a la debacle, A la desesperación. a pastear chanchos. Para un judío, pastear chanchos. Los judíos no pastean chanchos, porque de acuerdo a Levíticos 11, ellos no podían comer chancho, era inmundo. Jesús en esta parábola como que lleva a la realidad en el cual estaban metidos los publicanos y pecadores. Es decir, habían llegado
al punto de contaminarse, moralmente y ceremonialmente. Entonces esto estaba pasando. Pero ahora Jesús viene y los recibe, ¿no? A los publicanos y a los que se han contaminado. Entonces sucede lo siguiente, miren. El verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué más? Lo besó. Hermano, esta historia de acá es extremadamente maravillosa, extremadamente extraordinaria. Para esa época, Jesús está llegando al clímax de su ministerio. Es que este Padre es Jesús. Este Padre no representa al Padre, representa a Jesús. Aquí dice que, ¿qué hizo este Padre cuando vio a su hijo de lejos? Corrió. ¿Por qué corrió? Aparentemente pareciera que fuera así también. Cierto, es su hijo. Yo creo que sí, corrió por eso. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué más corrió? No, la comunidad esperaba a ese insolente y malcriado hijo. O sea, en el pueblo judío, cuando un padre no podía corregir a su hijo, entonces era la comunidad la que disciplinaba, ajusticiaba al hijo. Tanta sería el hambre de este hijo, tanto era su caos, que no le importó eso y que se dio el viaje largo para ir donde su padre, porque su necesidad era grande. Su padre era rico, tenía pan en abundancia, y a él no le importó esta ceremonia Quesasá. La ceremonia Quesasá era el castigo de la comunidad sobre el hijo. O sea, si este hijo regresaba, la comunidad le iba a salir al frente. ¿Y sabes lo que le hacían? Le daban una paliza, lo desnudaban, a algunos hasta lo mataban, lo apedreaban. La comunidad era así. ¿Sabes por qué corre este padre? Para evitarle la garrotiza a su hijo. Y esto es lo que Jesús hizo, pues. Jesús, cuando a una mujer la quisieron apedrear porque era adúltera, Jesús la justificó, Jesús la perdonó, le evitó la garrotiza a esta mujer. Mujer, ni yo te condeno. Jesús, hermanos, venía a los pecadores y Él los perdonaba. Y les evitaba así el castigo, la muerte, la garrotiza, como ustedes dicen. Jesús los perdonaba. Entonces aquí, cuando el Padre corre y le besa, un beso en el cuello, quiere decir reconciliación, quiere decir perdón. Jesús perdonaba a los pecadores. Pero había un espectáculo. ¿Quiénes estaban mirando? La comunidad. Ay, mira ese padre. Si él llegó primero, ya la comunidad no podía hacer nada ya. No podía hacer nada porque había llegado primero. Inclusive este hijo llega, ¿y qué más hace el padre? Miren lo que hace el padre. Dijo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestile. Poné un anillo en su mano y calzado, y traed el becerro gordo y matalo y comamos y hagamos. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron. Y es que eso Jesús hacía. ¿Qué hacía con los publicanos y pecadores? Fiesta. Sí, él hacía fiesta. ¿Sí? Y una vez le dijeron a Jesús: ¿y por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Cuando el esposo está, estamos de fiesta y no hay necesidad de privarse o de ayunar. Jesús hacía banquetes con estas personas porque los había perdonado. Y acá hay otra cosa interesante. ¿Qué mata? Becerro. El becerro. Lo que da sentido a la fiesta es la muerte también del becerro. Y este es un símbolo, un anticipo de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque sin su muerte no habría perdón de pecados. Entonces, aquí hay una fiesta, hay una alegría. Y esa era la alegría de Jesús, de que los pecadores venían a Él y Él los perdonaba.
De hecho, que muchos de sus discípulos de Jesús eran personas que tuvieron malos antecedentes. Tenía un discípulo llamado Simón el Celote, que era un subversivo terrorista. Tenía entre sus discípulos a uno llamado Mateo, que era... Entre sus discípulos también había una mujer llamada María Magdalena, que fue completamente pecadora, una mujer samaritana, ¿sí? Y con ellos hizo fiesta, los perdonó, los amó hasta el final, los amó hasta lo sumo. Cuando está en esta fiesta sucede lo siguiente, miren lo que sucede en plena fiesta, ¿no? Dice el siguiente texto, 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿oyó qué? Música y el baile. Y llegando uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Dónde estaba el hijo mayor? En el campo. ¿En el campo qué se hace? Trabajando. Se trabaja, estaba trabajando. Era un laburador, era un trabajador. Y es que así mismo los escribas y fariseos, ¿dónde estaban? En el campo. Ellos trabajaban. Ellos hacían acción misionera, viajaban mar y tierra para ganar prosélitos. Ellos siempre estaban en el campo, estaban trabajando. Mientras los pecadores eran flojos, haraganes y vagos. Y los fariseos siempre estaban en el campo, trabajando, laburando, esforzándose, ayunando, pagando la menta, el eneldo, pagando los diezmos y todo eso, guardando las fiestas. Y estos inmundos ni siquiera guardaban la fiesta. Pero viene el hijo mayor y escucha ¿qué? Y es música. El baile, la música, ¿no? ¿Y qué sucede? Miren lo que dice. 26, llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba. No quería entrar. No quería entrar. Y esto pasó con los escribas y fariseos. ¿No querían qué? Ellos no querían entrar. Jesús mismo dijo, es más fácil que un rico, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y él mismo dijo, las prostitutas, los pecadores van delante al reino de los cielos, pero los hijos de la luz serán echadas ¿a dónde? A las tinieblas. Y aquí vemos que este escriba, este fariseo, no quería entrar a la fiesta, porque ellos debían entrar a la fiesta, porque había venido el Mesías, y cuando venía el Mesías iba a haber banquete, porque Él es el Salvador, porque Él es la misericordia encarnada. Pero no quiso entrar. ¿Y qué sucedió? Su padre tuvo que salir de la fiesta. Y esto era una falta de respeto. También haz los comensales, porque cuando tú tenías una fiesta, tú no podías salir afuera, tú tenías que atender a tus comensales. Las reglas de la ética las viola el padre y sale. La gente, ¿qué clase de padre es esto? No, son los hijos los que toman las decisiones. Pero él sale porque hay otro hijo que está, ¿qué? Es pródigo también. El hijo mayor también era un hijo pródigo. Estaba perdido en la moralidad, estaba perdido en el comportamiento, en la buena conducta. Se había perdido en la ley. Estaba perdido este hijo mayor. Fue el padre y le ruega, le suplica. Es que ¿sabes qué? A veces pensamos que Jesús amaba a los pecadores y detestaba a los escribas y fariseos. No, Jesús también amaba a los escribas y fariseos. De hecho, que más adelante cuando ya Jesús asciende a los cielos, un gran porcentaje de fariseos dice que abrazaron la fe cristiana, creyeron en Jesús. Es que Jesús no tiene hijos predilectos. Él ama tanto al que gastó su dinero como a aquel que está en el legalismo queriendo salvarse por sus buenas. También lo ama. Por eso dice que le rogaba que entrase. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice así el verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, ¿qué? Jamás. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme. Tantos años te sirvo y no lo había desobedecido. Así los escribas eran así, los escribas y fariseos. Pablo dice en cuanto a la ley, irreprensible. Tantos años te sirvo. Y esa palabra servir
quiere decir que él se consideraba esclavo. ¿Sí me entiende? Aquí hay un problema. Tantos años te sirvo. Él se está declarando que Dios lo tiene como esclavo. No como hijo. No como hijo. Él se sentía esclavo en su misma casa. Y así mismo hoy día hay gente esclava en la religión, en el mismo cristianismo. Hay mucha gente que no se siente hijo, que no tiene la seguridad de la salvación, que no tiene la seguridad de la vida eterna. ¿Se sienten qué? Esclavos. Y yo vengo de una religión así donde la gente se sentía esclavo. Porque en esa religión no se sentían salvos. Y había un párrafo por ahí que decía que nadie se sienta salvo, que nadie diga que está salvo. Entonces en esa religión uno se sentía esclavo. Si te preguntaban, ¿eres salvo? Tú decías, no, eso no sé, eso le pertenece a Dios, yo no sé, ¿no? Entonces se sentían esclavos. Y hoy día hay muchas religiones donde la gente es esclava, no es libre, no es hija, es esclava. Y este hijo se sentía esclavo, y era mentira. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Ustedes se acuerdan? Al comienzo el padre había dado sus bienes ¿a quién? ¿Solo al menor? A los dos, porque dice en plural, les repartió los bienes. Es que la gracia es para los dos. Sí, la gracia es para todos. Dios no hace acepción de personas. Entonces este hombre no entendía lo que era la gracia. Él estaba como esclavo, como sirviente. Sucede algo más. El siguiente verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son. No porque me obedeces, sino que yo soy tu padre. Y tú, como todas mis cosas son tuyas, porque yo soy tu padre. No porque me obedeces, sino porque yo soy tu padre. Todas mis cosas son tuyas. ¿Qué más dice? Pero más era necesario ¿qué? Hacer fiesta, ¿no? Regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, si había perdido y es. Y es que eso hacía Jesús. El Hijo del Hombre no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Él vino por los perdidos. Hizo fiesta por esos perdidos. Hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabes qué? Esta parábola asombrosamente no tiene final. No se sabe si el hijo mayor ingresó a la fiesta o no ingresó. Jesús a propósito lo dejó sin final. ¿Sabes por qué? Porque este final lo escribieron los escribas y fariseos más adelante. ¿Sabes cómo termina el final de esta parábola? El hijo mayor termina matando al padre. Le quitan los bienes. Sí, correcto. Le quita los bienes. ¿Le termina matando a quién? Al padre. Fueron los escribas y fariseos quienes crucificaron ¿a quién? A Jesús. Así termina la parábola. Pero también termina sin final, ¿sabes? Pienso por qué. Porque tú tienes que escribir este final. Tú decides si entras a la fiesta de Jesús o no. Ustedes escriben este final. Tú escribes este final. Ojalá que no seas como los escribas y fariseos que terminaron matando a Jesús, sino que tú puedas entrar por la fe y aceptar su gracia como un regalo gratuito y creer que todas las cosas son tuyas. No porque tú te las merezcas, sino porque eres tu Padre y te ha regalado un cielo más allá del sol. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.